espinal para regular hasta el bulbo, la médula, a nivel del tronco encefálico, para regular la entrada de la información. O sea que si bien es una vía ascendente, hay una regulación de la actividad sensorial por vías descendentes que se originan en la corteza sensitiva, en el tálamo, en la sustancia gris periaqueductal, en núcleos del tronco encefálico y finalmente a nivel de la médula espinal. Esta es la neurona sensitiva en el ganglio espinal dorsal. Esta neurona pseudomonopolar que tiene una vía hacia la médula y una vía periférica, ¿no? Está en la zona de la raíz, en un cuerpo neuronal, y el axón se va a la periferia. Entonces, en la médula espinal, recuerden ustedes que hay una organización especial de la sustancia gris, la lámina de Rexet, lámina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Donde están las neuronas sensitivas. Y el ganglio espinal contiene las neuronas sensitivas y los axones ingresan atravesando la zona de Lissauer hasta llegar a el asta posterior. Lámina 1, lámina 2, lámina 3, lámina 4. Todas las vías sensitivas, táctil, protopática, dolorosa, térmica, propioceptivas van a llegar a lámina 1, 2, 3, 4 para entregar la posta a una segunda neurona y cruzar la línea media y formar las vías espinotalámicas lateral anterior, las vías espinocerebelosas, ¿no? Entonces, estas son las vías que ingresan. Entonces, periféricamente, una raíz nerviosa, una neurona, se encarga de un área específica. Entonces, que conocemos como dermatoma. Recordar siempre que todo el cuerpo está sectorizado. Desde la zona del vértex, ¿no? Allí llega la raíz C2, que recoge la inervación del vértex hasta la zona posterior. Luego está C3, C4, etcétera, hasta S5. Entonces hay que recordar siempre que hay determinadas áreas que son siempre constantes. Recordar que el dedo, ¿no? Aquí el dedo pulgar corresponde al territorio C6, ¿no? El dedo medio C7, el quinto dedo C8. A nivel de la mamila T4, a nivel del ombligo T10, ¿no? La zona genital a nivel de los genitales externos, S3, sacros, a nivel anal, S5, S4, y a nivel de la división, la línea inguinal más o menos divide las áreas torácicas de las lumbares. Entonces, el quinto dedo, ¿no? Ve acá, el primer dedo del pie es sacro 1, ¿no? S1, y en la parte superior están L2, L3. Entonces cruzan la línea todos los tipos de receptores, todos los receptores sensoriales tienen su primera neurona en el ganglio espinal. Unos cruzan y llegan al asta posterior para hacer sinapsis y formar las vías ascendentes espinotalámicas, ¿no? Espinocerebelosas, y otros se van directamente al cordón posterior para formar la columna dorsal, los núcleos de Golgi, los haces de Golgi-Butler, ¿no? Y aquí la columna 1, ¿no? La columna 2 son aquellos que reciben información de mecanorreceptores. La columna 2 es lo que antes era el núcleo gelatinoso Rolando, son los receptores, termorreceptores, mientras que las columnas que van a las 4 son también mecanorreceptores. Y ahí tenemos entonces varios tipos que debemos recordar. Entonces, hasta el 5 tienen que ver con aspectos sensitivos. Luego, las columnas que están en la parte más anterior, la 9 específicamente es para aspecto motor. Muy bien, entonces se han formado las vías en la médula espinal y se van a formar vías ascendentes. Pero recuerden ustedes que hay una organización somatotópica que está
a nivel de la médula, ¿no? Cuando la vía la vía dolorosa y térmica llega, el haz espinotalámico, ¿no? Las fibras que vienen de la zona más inferior se van a la zona más lateral. Van llegando miembro inferior, la región del lumbar, la región torácica, miembro superior, región cervical. Entonces, esta es la distribución somatotópica que deben recordar. Ahí tenemos la primera neurona llegando, en el caso de la vía táctil epicrítica, primera neurona ingresa, se va directamente a el bulbo y ahí en sinapsis con la segunda neurona llega al tálamo y de allí a la corteza cerebral. Este es el haz llamado de Golgi-Burdach. Y esta es la vía táctil epicrítica, que al llegar al cordón, llegar a ascender por el cordón posterior, llegan los núcleos de Golgi-Burdach en el bulbo. Allí hace sinapsis y allí se va a formar el lemnisco medio, que comienza a ascender. Entonces, esta es una lámina tomada de Netter, los núcleos de Golgi-Burdach, ¿no? Ahí está el haz de Golgi-Burdach, llega la neurona, hace sinapsis con la segunda neurona y el axón cruza la línea media y se forma el lemnisco medio, que comienza a ascender. ¿Hasta dónde? Hasta el núcleo ventroposterolateral del tálamo óptico. Que tenemos allí neuronas, vía ascendente hasta el tálamo y de allí hacia la corteza cerebral. Entonces, en el bulbo, entonces, estas estructuras mantienen una organización somatotópica. Esto es la vía del cuerpo, del cuello para abajo. Pero ¿qué pasa con la cabeza? Con la cabeza, quien se encarga de recoger la información sensitiva es el nervio trigémino, que se llama así porque tiene tres ramas: la rama oftálmica, maxilar superior y la rama mandibular. Las tres ramas sensitivas tienen su primera neurona en el ganglio del trigémino, conocida también como el ganglio de Gasser, que descansa sobre la fosita, ¿no? en la región del hueso temporal. Ahí está la primera neurona. Entonces hay una distribución clara, periférica de estas fibras que recogen la información sensitiva de la piel, de las mucosas como son la conjuntiva, la córnea, de la mucosa labial, de la mucosa bucal, faringea, laringia, ¿no? Etcétera. Entonces, todo, incluso de las meninges, como son la dura madre del piso anterior, del piso medio. Entonces, ellos son enviados y acá está la primera neurona. Pero una vez que llega la primera neurona aquí, el grueso, que es un tronco grueso, ingresa al puente. Y aquí llegan a los núcleos, que son núcleos funcionales. Entonces, las fibras se van a dividir en tres según su función. Aquellas que llevan información dolorosa, térmica, táctil, protopática, van a entregar la información al núcleo llamado raíz espinal, que está acá, a lo largo del bulbo y parte de médula. El que lleva información táctil epicrítica la va a entregar al núcleo principal, que está en el puente. Y el que lleva información propioceptiva de los músculos de la cabeza, de la cara, va a enviarlo ¿hacia dónde? Hacia la raíz mesencefálica, que es esta que ven acá. Y de acá la segunda neurona va a enviar la señal al tálamo óptico, al núcleo ventroposterolateral en su mitad medial. Recuerden eso. En el tálamo entonces hay un procesamiento importante de esta información, ¿no? Aquí está el tálamo óptico, y recuerden que en el tálamo hay grupos nucleares mediales, grupos nucleares laterales, núcleo anterior, núcleo posterior, famoso pulvinar. Y en los núcleos laterales hay una división lateral dorsal, lateral ventral. Los laterales ventrales son ventral anterior, ventral lateral,
y ventral posterior. Entonces, este grupo ventral, lateral, posterior se subdivide en un grupo medial, en un grupo lateral. Entonces, el trigémino va a ir hacia la zona medial entonces. Esta es entonces toda la parte que va a recoger la señal. Entonces, en este grupo vamos a ver cómo van a llegar hacia el tálamo óptico para llevar la señal. Y desde acá, las radiaciones tálamo-corticales van a ir hacia la corteza sensitiva. La corteza sensitiva primaria formada por la circunvolución parietal ascendente. Circunvolución parietal ascendente que comprende las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann. Este es el área sensitiva primaria. Y en la parte inferior y posterior está el área sensitiva secundaria. Y detrás, en la parte superior, está el área parietal, las áreas 5 y 7. Entonces recuerden que en la corteza cerebral, la circunvolución frontal parietal ascendente tiene una división 3A, 3B, 1 y 2. Y luego está el área 5 y 7 y el área secundaria. Entonces, dependiendo del tipo de información, mecanorreceptores o propios receptores, va a llegar la información a uno de estos. Y aquí vemos en un corte coronal cómo está formada la corteza, ¿no? Área 3A, inclusive 3A y 3B, 1, 2. Y en la parte basal aquí, la zona secundaria somatosensitiva. Toda esta información llega la corteza somatosensitiva secundaria y la corteza somatosensitiva o parietal posterior. Entonces, hay 4 áreas corticales, 3A, B, 1 y 2. 3B y 1 reciben información de los receptores de piel. 3A y 2 reciben información propioceptiva. Entonces, evidentemente difieren en su función. También tienen campos receptivos específicos y cada uno tiene un mapa. Estos se van a relacionar, ¿no? Hay fibras entonces que van en paralelo y en serie hacia esta zona. Entonces, todas las fibras, tanto la 3A, ¿no? Van a informar hacia las áreas 1 y 2. Y todas estas, 3A, 3B, 1 y 2, informan a el área somatosensitiva secundaria. Muy bien, entonces en estas zonas, las cortezas cerebrales, las neuronas tienen un área grande perceptiva, porque están recibiendo la vía total. Y en nivel cortical, la organización es mediante columnas que traen la información de receptores de Pacini, Ruffini y Merkel, ¿no? De una zona específica. Entonces, una columna recibe varios tipos de información de un área específica, ¿no? Bien, entonces la capa 4 de la corteza cerebral es la que recibe todas las aferencias provenientes del tálamo y de la capa 6 se van en forma retrógrada al tálamo para hacer un feedback, mientras que las capas 2 y 3 van a enviar fibras a las zonas corticales vecinas. Bien, y la capa 5 envía hacia las regiones subcorticales. Entonces hay en cada zona, ¿no? Como 8 mapas corticales. Sí, 4 somáticos primarios, 2 somáticos secundarios, ¿no? Y en la región parietal posterior, 2. Y a nivel de la corteza debemos señalar claramente que hay una organización somatotópica. El homúnculo sensitivo de Penfield quiere decir que la información sensitiva proveniente de una parte del cuerpo llega a una zona específica de la corteza. En el tercio inferior de la corteza somatosensitiva, ¿no? Tenemos que hay zonas para recibir. Entrando a la cisura de Silvio, están zonas que reciben información visceral sensitiva, del abdomen, por ejemplo. Luego están que vienen de la faringe, de la lengua, y evidentemente también de los alvéolos dentarios. Pero en la parte inferior, la zona
somática más ampliamente representada es la cara, ¿no? Los labios, las conjuntivas, ¿no? La región geniana. Hacia el tercio medio, la representación de la mano cobra una gran importancia con la palma de la mano y los pulpejos de los dedos, especialmente el dedo pulgar. Hacia el tercio superior, el resto del cuerpo, miembro superior, cuello, cuero cabelludo, tronco y cadera. Y en la cara interna, el pie y la región genital. Entonces, una gran representación porque el pie en un momento determinado puede asumir la función de la mano en caso que falte por una lesión, etc. Entonces, tienen ustedes esta representación que es el homúnculo sensitivo de Penfield, ¿no? Que debemos tener en cuenta. El homúnculo es una representación somatotópica del cuerpo que es de acuerdo a la cantidad y calidad de receptores, no de acuerdo al tamaño del cuerpo. Puede ser un hombrecillo deforme, de ahí el nombre de homúnculo, y descrita por Walter Penfield. En el área somatosensorial secundaria, tiene inervada por las áreas 4, ¿no? De la región primaria y envía prolongaciones a la ínsula. Esta región parietal posterior, entonces, va a estar yendo hacia el otro lado. También una representación biemisférica. Es una corteza de asociación que permite integrar la información de mecanorreceptores, ¿no? Con receptores propioceptivos. Evidentemente, esto les habla a ustedes de la función, ¿no? Integrar, asociar. El área 7 recibe información táctil, propioceptiva y visual, con lo cual se puede tener una información estereognóstica y visual. Y la corteza parietal posterior va a enviar toda esta información importante ¿a dónde? Al lóbulo frontal para que se pueda producir la planificación de los actos motores. ¿Bien? Allí tenemos entonces toda esta información del área parietal hacia las áreas anteriores, hacia el lóbulo frontal, hacia las áreas premotoras para la planificación, para las estrategias motoras que finalmente van a ser ejecutadas por el área primaria. Y hay otras vías sensoriales importantes como son la vía olfativa, ¿no? Con receptores en la parte más alta de las fosas nasales, axones que cruzan la lámina cribosa y el etmoides, y estos son los nervios olfatorios, y que llegan al bulbo olfatorio donde se realiza un procesamiento, y la vía olfativa va a ir mediante este es el bulbo, esta es la cintilla olfatoria que se divide en una rama estría interna, estría externa. La estría interna se va a los núcleos septales, forman parte de una vía de integración visceral, y la vía externa, la lateral, se va hacia el lóbulo temporal, el área entorrinal y en la profundidad la amígdala para el procesamiento de la información. Primariamente entonces llega al lóbulo temporal, esta es la unidad funcional olfativa que es el glomérulo olfatorio, donde vemos cómo el nervio olfatorio es sinapsis con las neuronas mitrales y los axones de ellas van a formar la vía olfatoria. La vía gustativa tiene receptores ubicados en las papilas gustativas. Los 2 tercios inferiores son recogidos por el séptimo nervio, el tercio posterior por el noveno nervio glosofaringio y el 10º nervio recoge la información gustativa de la laringe, de la base de la lengua, de la faringe, el nervio vago. Los 3 nervios craneales, 7, 9 y 10, tienen ganglios, ganglio geniculado, el ganglio del noveno, el ganglio del 10º, y sus axones terminan en este núcleo. A nivel del núcleo solitario, en la parte superior están las neuronas especializadas en recibir la información gustativa. El núcleo gustativo recibe la información de estos 3 nervios craneales y envía la información, la segunda neurona, a núcleos como el núcleo paratraqueal en el tronco, y la vía no se excusa, recuerden bien, asciende y luego en la parte superior va a llegar
hacia la región de del tálamo óptico, al núcleo ventroposterolateral y luego al área sensitiva o gustativa primaria, el área 43 de Brodmann. Pero también de paso, la vía gustativa va a llevar información a la amígdala temporal. Muy bien. Lo que hay que tener en cuenta entonces en relación a la sensibilidad, que en toda información o toda evaluación de la sensibilidad hay atributos de la sensación como son la modalidad, o sea, qué tipo de señal se lleva, cuál es la intensidad de la señal, cuál es la duración, la localización, donde está ubicado el estímulo que se está evaluando, qué capacidad de discriminación, de diferenciación de las submodalidades se tiene, y finalmente todo esto permite el reconocimiento. Solamente se puede reconocer un estímulo si es que ya se tiene almacenada información sobre él. Cada vez que conocemos algo nuevo, esa información se va quedando almacenada y luego con la evaluación de la intensidad, modalidad, duración, localización, discriminación, yo puedo reconocer el estímulo, que es un procesamiento cortical. Estos son de las vías, de los receptores, aspectos subcorticales, pero el reconocimiento es cortical. Entonces, hay varias modalidades sensoriales que viajan por varias vías, llevando submodalidades, ¿no? Algunas simples, otras más complejas. Dentro de cada modalidad hay todavía submodalidades. Por ejemplo, en el caso del gusto tenemos dulce, salado, ácido, amargo. En el caso del olfato, ¿no? Hay modalidades de pútrido, de floral, etc. Entonces, cada modalidad es una propiedad de la fibra nerviosa y cada fibra nerviosa es activada por un tipo de estímulo específico. Y hacen conexiones para poder integrar la información. Entonces, toda esta información finalmente, ¿dónde se va a registrar? ¿No? Se va a registrar a nivel psíquico inconsciente, en la corteza más antigua, en el paleocórtex, la corteza cerebral, ¿no? Paleocórtex límbico, la corteza heterotípica, área visual primaria, auditiva primaria, ¿no? Área somatosensitiva primaria. Y estas señales sensoriales se van a integrar entonces en estas señales, en estas áreas receptivas primarias, para que se codifique la señal como una actividad psíquica inconsciente, ¿no? Y luego van a enviar, decíamos, a las zonas receptivas límbicas y heterotípicas. Y estas vías sensoriales envían fibras eferentes para modular, regular, filtrar la señal que va a llegar a nivel cortical. Muy bien. Entonces, esto con relación a la sensibilidad somática. Y con respecto a la motilidad, todo esto es la superficie efectora, los músculos estriados, ¿no? De la cabeza, el cuello, el tronco, las extremidades, etc. Entonces, gracias a nuestros receptores sensoriales, podemos nosotros tener una representación interna, ¿no? Del mundo que nos rodea. Y gracias a esto podemos guiar nuestra actividad, nuestro movimiento. Entonces, los sistemas motores usan señales neurales para que los planes de acción que tenemos, ¿no? Se puedan convertir en la fuerza muscular contráctil que produce el movimiento. Y en esta actividad existe una organización jerárquica que permite una actividad motora integrada.
Por un lado están los sistemas de motilidad visceral, que van a ser, por ejemplo, toda la musculatura lisa, ¿no? Que forma parte de los órganos, como el estómago, la vejiga, la vesícula, ¿no? Las glándulas. Y ellos van a ser parte de del medio, la regulación del medio interno, ¿no? Y están relacionados con la vida psíquica afectiva. Aquí tenemos actividad pupilar. La pupila evidentemente aumenta o disminuye tamaño de acuerdo a la contracción de los músculos esfínter de la pupila y dilatar la pupila. Las glándulas lagrimal, por ejemplo, es inervación parasimpática. Los músculos de la cara tienen una capacidad de expresión emotiva gracias a la inervación, ¿no?, de las vías del sistema límbico. La bucal cutánea, por ejemplo, cuando tenemos una actividad estresante, puede aumentar la secreción sudoral, puede haber erección de los folículos pilosos, la actividad gastrointestinal, broncopulmonar, cardiovascular, renal y genital. Todo esto es inervación motora visceral. La inervación motora somática tiene que ver con la actividad psíquica cognitiva ejecutiva, la que realizamos para interactuar con el mundo, para modificar el mundo que nos rodea. Y evidentemente hay una actividad ocular, facial, maxilar, laringea, ¿no?, faringea, lingual, por ejemplo, el hecho de la voz, de la deglución, del movimiento de la lengua para la masticación, los alimentos, la motilidad cervical de los miembros superiores, del tronco y los miembros inferiores. Entonces, los sistemas de la motilidad obedecen a una organización psíquica consciente donde las redes neocorticales, ¿no?, para los procesos emotivos, productivos y evolutivos se integran en planos de pensamiento, actuación y generan señales motoras. Entonces, todo lo que hacemos es porque hemos planificado esta acción y estamos generando una actuación. En el plano psíquico inconsciente, ahí están las redes más antiguas que han organizado procesos motores básicos para realizar esta acción. Y a nivel funcional son las vías subcorticales, ¿no?, que van desde el tálamo a los ganglios basales, al cerebelo, ¿no?, y al hipotálamo, a la amígdala, a la médula. Luego a nivel tisular, cómo las vías van a organizarse en vías descendentes, ascendentes, grupos nucleares, la transmisión que se da entre los sistemas nerviosos. Y a nivel neuronal están los órganos efectores musculares, ¿no?, el músculo, y cómo se produce la transducción. Entonces, en el proceso de la motilidad, para que se realice una acción, es necesario tener información del estado del músculo, y en eso están los procesos motores aferentes. ¿Quién trae eso? La información propioceptiva, ¿no? Los usos neuromusculares, el tendón de Golgi, el órgano tendinoso de Golgi, los receptores articulares. Y están los procesos motores centrales, la generación de las señales motoras que van a depender de la corteza cerebral. Y las vías motoras eferentes que van a permitir mantener la postura, realizar vías motoras eferentes, núcleo de integración, decusación de las vías motoras, y el procesamiento periférico, donde se va a transducir la energía eléctrica enviada por el nervio, va a ir hacia la superficie del músculo, a la superficie, a la unión neuromuscular, para que esta señal se transforme en una energía mecánica y permita el desplazamiento de las miofibrillas, ¿no?, para la contracción muscular. Y los procesos efectores son ejecución de operaciones motoras por eferentes musculares, que van a ser en este caso somáticos, ¿no? Hay inervación de las unidades motoras y la contracción muscular. Entonces, en la motilidad somática debemos tener en cuenta que el sistema neural para la ejecución de operaciones motoras van a ser a nivel ocular, facial,
bucal, manual y corporal, y comprende varios componentes funcionales. Está para el ajuste de la postura contra la gravedad, para alinear la cabeza, el tronco y los miembros en relación con el espacio y las cosas, para mantener la posición relativa de los segmentos corporales entre sí, para estabilizar un segmento mientras otro se mueve, para anticipar y compensar el accionar de los segmentos corporales, y esto mejora con la práctica. Por eso es que repetir una acción hace que cada vez sea mejor, ¿no? Para iniciar y proseguir la ejecución de las operaciones motoras. Entonces, cuando queremos realizar una actividad, primero se planifica y se programa la acción. Esto implica las áreas corticales premotoras, área prefrontal, que recibe información de la corteza de asociación sensorial. Sin eso no podría planificar esto. Pero además también va a estar en conexión con los ganglios basales, con las estructuras infratentoriales como el cerebelo y evidentemente con el tálamo, estructuras subcorticales. Entonces, una vez que se tiene esta organización, la información pasa a la corteza motora para que vaya hacia el órgano ejecutor, que es el músculo, y se produzca el movimiento. Y realizar el movimiento son las vías propioceptivas, ¿no? Las que van a enviar señales de retroalimentación para vigilar que el proceso se realice adecuadamente. Esta es la etapa ejecutora. Entonces, tenemos la planificación y programación y la ejecución de la acción. En este caso de demostrar sistemas de la motilidad, hay una organización motora espinal básica, donde las neuronas son la vía final común, del tronco encefálico, cerebelo, corteza cerebral. Entonces, los niveles de tronco y corteza cerebral se proyectan en paralelo a la médula espinal y están organizadas somatotópicamente. El cerebelo y los ganglios basales modulan el movimiento. ¿Cuáles son los atributos de la motilidad? ¿Qué vamos a ver en la motilidad? Vamos a ver el tono muscular, y este tono muscular permite la postura. El músculo no está en total abandono, el músculo está en un estado de semicontracción listo para la acción. Entonces, cuando se va a realizar un movimiento, el músculo no parte de cero. Si fuera así, el movimiento sería brusco. No, parte de un estado de semicontracción que hace que al pasar a otra posición, este sea un paso delicado, suave. Está la praxis, que es la organización de las acciones intencionales. La fuerza, que es la contracción muscular, tiene una intensidad y una duración, y lo que conocemos como fuerza. La taxis, que se refiere a la coordinación, la dirección, amplitud de las operaciones motoras. La cinesis es la velocidad de las operaciones motoras, y la adaptación es la automatización de esta actividad motora. Son las reacciones adaptativas. Cuando aprendemos un movimiento o aprendemos la manipulación de algo, ¿no? Por ejemplo, cuando aprendimos a caminar, por ejemplo, ¿no? Y ustedes lo pueden ver en sus sobrinos, en sus hijos, hermanitos, etcétera. Cuando van alcanzando lograr el control postural de la cabeza, luego se pueden sentar, pasan los meses, 8, 9 meses, ya comenzarán a ponerse de pie y luego comienzan a gatear para darle fortaleza y mejorar la organización y coordinación de las porciones proximales, las extremidades. Y luego se ponen de pie. Y cuando se ponen de pie utilizan una zona de apoyo, la pared, un mueble, etc. Y luego se desprenden del apoyo, ¿no? Y caminan dando un paso corto, buscando apoyo, pero conforme avanzan van haciéndolo cada vez mejor. Y inicialmente solamente van a poder caminar sobre superficies planas, lisas, pero cuando van avanzando ya pueden caminar más rápido y pueden ir por superficies irregulares, ascendentes y descendentes. Conforme pasa el tiempo ya pueden caminar sobre arena y sobre arena fina, ¿no? Entonces todo esto es importante mientras se va adquiriendo.
Una vez que se adquiere la marcha, ya se hace totalmente automática, ¿no? Ya no pensamos en que debe ir primero el pie acá, el otro acá, que hay una superficie rugosa, no, lo hacemos automáticamente. Entonces, la marcha se ha convertido en una actividad automática, ya a cargo de los grupos nucleares subcorticales. Entonces, es lo que se logra con toda la actividad motora, ¿no? La automatización. Entonces, podemos hablar de niveles de organización que pueden ser superior, piramidal, extrapiramidal, cerebeloso y espinomuscular. En la jerarquía del control motor podemos ver que hay el nivel alto, donde se va a ver las estrategias, son las áreas de asociación del neocórtex y en el cual también intervienen los ganglios basales. El nivel medio, la táctica, ¿no? La corteza motora, el cerebelo. El nivel bajo, la ejecución, donde está el tronco cerebral, la médula espinal, porque aquí están las neuronas motoras que van a ir al músculo de la cabeza, ¿no? Los nervios craneales, evidentemente, la médula espinal con el asta motora el asta motor que contiene a las neuronas motoras que van a los músculos. En el nivel superior implica que hay un área prefrontal encargada de esta organización. Está el área premotora lateral, área 6 de Brodmann, el área motora suplementaria, área 6 de Brodmann, el área oculomotora, área 8 de Brodmann, y todos contienen componentes somatotópicos del cuerpo, ¿no? En el proceso de la actuación, entonces, hay una intención de actuar, ¿no? Primero, ante un determinado momento, lugar, podemos decir, quiero hacer tal cosa, ¿no? ¿Sí? Tienen la intención de actuar. Luego está la decisión en sí de actuar, porque después de quedar en intención, ¿no? Cuando alguien pregunta algo y dice, a ver, ¿quién sabe esto? Entonces, yo sé un poco, pero están allí, en la intención. Pero la decisión de levantar la mano implica, pues, ya asumir esto, ¿no? Luego, la anticipación consciente de la actividad objetual. Si yo levanto la mano, pues tengo que ponerme de pie, tengo que hablar ante todos los demás. Y si digo mal, pues, si digo mal, qué vergüenza, pero si hago bien, pero y si todo está mal, entonces están en la duda, ¿no? Se anticipan a lo que pueda ocurrir. Luego está la planificación de los actos, las acciones y las emociones, que son lo que vamos a ver. Producto de esta planificación vamos a tener actos, acciones y emociones. Y la ejecución de la postura van a ser operaciones, ejecución de la postura, operaciones y gestos. Entonces, en el área prefrontal se planifican las conductas complejas, no especifican los movimientos que se van a realizar, simplemente ver los actos complejos. Señala el objetivo al que van a dirigirse los movimientos y enviar las órdenes a la corteza premotora. Entre las áreas motoras tenemos que cada área se proyecta a la médula espinal a través del haz córtico-espinal y de sistemas motores del tronco encefálico. Las áreas premotora y motora suplementaria van a permitir coordinación y planificación de movimientos complejos y están realizando esto gracias a que llegan fibras provenientes de áreas corticales parietal posterior, ¿no? Prefrontal, y se proyectan al córtex motor. En el área premotora, entonces, se produce la secuenciación compleja de movimientos para llegar a realizar la tarea. Tampoco se realizan detalles de cómo se debe realizar. El área motora primaria especifica ya los detalles del movimiento y es responsable de ejecutar estos movimientos hábiles. Entonces, esto es el procesamiento que se va a dar acá. El área sensitiva posterior, área 5 y 7, envía sus fibras hacia el área del lóbulo frontal. El área motora suplementaria, el área premotora, para ver la planificación, las estrategias, los movimientos. Y este procesamiento va a viajar a la corteza motora primaria
para la ejecución. Las neuronas motoras de la corteza motora primaria son las que van a ejecutar el acto motor enviando sus fibras a las neuronas motoras que están en el tronco encefálico y la médula espinal. Entonces hay una organización somatotópica, recuerden ustedes, ¿no? Que se puede apreciar aquí, ¿no? La corteza motora cuando se va a hacer una acción tiene áreas de estimulación en la circunvolución frontal, la circunvolución parietal, cuando se va a realizar movimientos, ¿no? De los dedos, cómo se van activando la corteza motora suplementaria y las áreas mediales, ¿no? Y cuando se tiene que reforzar esto, cómo va hacia las zonas prefrontales. Entonces, esto se ha visto en experimentos, ¿no? Cómo al animal se le instruye para realizar una acción. Una vez que se ha instruido, se ve cómo está actuando el lóbulo frontal y parietal. Entonces, cuando se le instruye para que realice una acción, antes que realice la acción, la corteza premotor y suplementaria comienza a activarse. Antes de. Y cuando realiza la acción, la zona disparadora es la que se activa. O sea, hay antes de la acción, hay una planificación en una zona específica. A nivel de la circunvolución frontal ascendente, ubicamos el área piramidal, área 4 de Brodmann, en la cara lateral y en la cara media, ¿no? Circunvolución frontal ascendente, que lo vemos acá, el surco, o la cisura de Rolando vertical, este es el área motora primaria, área 4 de Brodmann, ¿no? Y aquí decimos que hay un homúnculo motor encargado de la actividad, ¿no? Homúnculo motor que implica que en el tercio inferior están las neuronas que van a permitir el movimiento de la cabeza, y esto implica los músculos de la laringe, de la lengua, faringe, en la zona más importante, los músculos de la cabeza, ¿no? De la cara, músculos faciales, músculos de la región ocular, ¿no? La faringe. Y en el tercio medio, los músculos de la mano. Recuerden la cantidad de articulaciones, de huesos y de músculos, ¿no? Región tenar, hipotenar, palmar media, lumbricales, interóseos dorsales, interóseos palmares, los flexores largo, corto, los abductores largo y corto, extensores corto y largo, los extensores común, etcétera, todos ellos permitiendo un gran movimiento de la mano, de los dedos y los movimientos de oposición. Todo ello ha permitido modificar el mundo. Entonces, por eso es que hay una gran representación. Hacia el tercio más alto, el tronco, ¿no? Miembro superior, tronco y pelvis. Y en la cara interna, la representación del miembro inferior, con una importante representación del pie también. Este es el homúnculo motor de Penfield. Toda esta corteza motora envía sus fibras, sus axones, hacia la parte inferior. Entonces, vienen difusamente, ¿no? Se originan de manera difusa y van hacia la zona del tronco. Cuando van confluyendo, las fibras que vienen de la zona de la cabeza se ubican en la encrucijada de la cápsula interna, se ubican en la rodilla, entre el brazo anterior y el brazo posterior. Y las que vienen del cuerpo se van a organizar somatotópicamente en el brazo posterior. Entonces vienen aquí los que van a la cabeza, luego los que van hacia el miembro superior, al tronco, al miembro inferior. Entonces existe una organización somatotópica que se mantiene en la cápsula interna. La cápsula interna es encrucijada que está entre el tálamo y los ganglios basales, ¿no? La cabeza, el putamen. Y luego, este haz de manera compacta desciende a lo largo del tronco encefálico.
Vemos ahí, ampliamente difundida la corona radiada y el brazo posterior de la cápsula interna y el brazo y la rodilla. Todo este haz compacto va a llegar al tronco encefálico ocupando el pie del pedúnculo cerebral y luego va a descender al puente. Y en el puente, debido a la presencia de las fibras pontocerebelosas, el haz se va a fragmentar en pequeños fascículos, ¿no? Como ven acá. Y luego en el bulbo se van a volver a reunir en un haz compacto. Pero conforme desciende este haz llamado córtico espinal y córtico nuclear, el fascículo córtico nuclear que va a los núcleos de los nervios motores craneales está ubicado en el tercio, en el quinto más. Todo el fascículo, todo lo que está acá en el pie del pedúnculo cerebral, se divide en 5 partes. El quinto más externo y el más interno son ocupados por fibras que vienen de la corteza. Pero los 3 quintos mediales están acá. El quinto más interno se va hacia los núcleos de los nervios craneales motores y el resto se queda en la parte lateral. Existe organización somatotópica. Y ahí ven ustedes cómo va dejando fibras para el núcleo motor del trigémino, el núcleo motor del facial en la protuberancia, y van a ir dejando en el bulbo al noveno, al décimo, décimo primero, décimo segundo. Finalmente, el haz compacto ocupa la zona anterior del bulbo, anterior y medial, y ahí, debido a la cantidad de fibras, es un haz prominente y toma el nombre de pirámide. Entonces, este haz compacto, en el tercio inferior del bulbo va a cruzar la línea media, 90% de las fibras cruzan la línea media, y de ser un haz compacto anterior y medial, se va a ir hacia la zona lateral y contralateral en la médula espinal. Y ahí se ubica el haz córtico espinal cruzado. Hay un 10% que permanece ipsilateral. Aquí es el haz córtico espinal cruzado en el cordón lateral y aquí es el haz córtico espinal directo en la zona medial. Y este haz, cuando llegue al nivel segmentario que le corresponde, también cruzará la línea media, 8%. Quedará un 2% siempre ipsilateral. Y ahí lo tenemos desde que se originan a nivel de del tercio inferior, ¿no? Luego el resto del cuerpo van descendiendo y el haz córtico nuclear va llegando a los núcleos motores que hemos mencionado. Aquí, entonces, a nivel del bulbo, aquí tenemos esta estructura cerca de la línea media, el cordón anterior y medial, que es prominente y se denomina pirámide. Entonces, las pirámides vulvares contienen al haz córtico espinal y en el tercio inferior acá se produce la decusación, ¿no? 90% se decusa. Y va a ubicarse aquí, en el cordón lateral, formando el haz córtico espinal cruzado, 90% y 10% acá, en el fascículo córtico espinal anterior. Entonces recuerden, todo se origina en la corteza motora primaria, desciende, ¿no?, a lo largo del tronco, perdón. Aquí se produce la decusación. Vemos entonces un corte de bulbo en el tercio inferior. Vemos cómo el haz córtico espinal cruza la línea media hacia el otro lado y se ubica en el cordón lateral. Y ahí vemos corteza, vía descendente, ocupando siempre el pie del pedúnculo cerebral en el mesencéfalo, ¿no? Cómo va llegando a los núcleos motores. En el tercio inferior se decusa, ocupa el cordón lateral. Es importante recordar esta disposición en la corteza. ¿Por qué? Porque en la corteza la irrigación está a cargo de las arterias cerebral anterior y cerebral media rama de la carótida interna. La arteria cerebral media irriga
la mayor parte de la cara lateral del hemisferio cerebral, dejando sin irrigación el borde más superior, más o menos unos 2 centímetros, y la cara interna, que está a cargo de la cerebral anterior. Entonces, la arteria cerebral media, cuando por algún motivo se daña, se obstruye, producirá una alteración de la motilidad, específicamente del área facial y del miembro superior, afectando menos, muy levemente, al miembro inferior. Pero si el compromiso motor, perdón, el compromiso vascular es de la arteria cerebral anterior, el compromiso será predominio del miembro inferior crural y en menor medida del resto del cuerpo. Entonces, hemiparesia a predominio facio-braquial, hemiparesia a predominio crural. Y a nivel de la sustancia, perdón, de las reacciones, ¿no? De las reacciones es muy difuso. Pero aquí, a nivel de la cápsula interna, hay este problema. Ahí puede ser una fibra, un conjunto compacto de fibras que viajan junto con la vía tálamo cortical. Entonces, un compromiso vascular, isquémico, hemorrágico puede afectar de manera densa a todo el fascículo. Entonces va a dar una hemiplegia, una hiparesia difusa. Y no solamente eso, también puede dar un compromiso sensitivo. Luego, cuando desciende en el tronco, aquí es importante recordar que si se afecta un lado del tronco encefálico, comprometerá al nervio craneal y la vía que aún no se ha decusado. Entonces, si me compromete, por ejemplo, en el puente, el núcleo motor del trigémino, me dará un compromiso motor de este lado y un compromiso hemiparético del otro lado. Son los famosos síndromes en alterno. Pero si el compromiso ya es debajo del bulbo, o sea, en el caso de la médula, ya todo es del mismo lado. Y aquí esta lámina es para recordarles la disposición. Este es el mesencéfalo. Aquí está el pie del pedúnculo cerebral. Y observen ustedes este fascículo como la parte más interna tiene las fibras corticonucleares para el facial, para el motor ocular común, etc. Entonces miren el haz compacto que tiene pequeños fascículos para... Acá hemos señalado que debido a la presencia de las fibras pontocerebelosas, este haz compacto se separa en pequeños fascículos y se vuelve a reunir en uno solo en el bulbo, en la pirámide, y se deposa en el tercio inferior. Entonces, aquí nuevamente en el pie del pedúnculo cerebral, la vía para inervar al rostro, ¿no? Para el quinto, el séptimo, el noveno, el primero, etc. Y el resto de fibras, el haz córtico-espinal que queda a nivel de la pirámide, ya se distribuye también somatotópicamente. Miren, lo más anteriores, o sea, más cercano, tenemos el brazo, el tronco y la pierna. Hay una distribución somatotópica también. Lo mismo que veíamos a nivel de la cápsula interna, ¿no? En la rodilla para el rostro, brazo, tronco, pierna. Y esta es entonces la distribución, como van descendiendo a nivel cortical, la circunvolución frontal ascendente, a nivel de la cápsula interna, la compacto, la decusación piramidal y luego la médula espinal. De recordar claramente lo que ocurre a nivel del hemisferio cerebral, cómo desciende, y el gran cambio que se produce a nivel del bulbo, la ubicación del haz córtico espinal cruzado en la médula, y cómo va a llegar esta hacia la neurona motora inferior. Y recuerden la disposición. Entonces, aquí tenemos entonces la distribución, la organización piramidal, y ahora vamos a hablar de la organización extrapiramidal. Los ganglios basales, constituidos por el núcleo lenticular y el núcleo caudado,
van a regular la actividad del movimiento voluntario, van a intervenir en la regulación del tono muscular y van a conectarse con los núcleos motores del tronco encefálico, el tálamo óptico, la corteza frontal y parietal. Entonces, los núcleos que van a dirigirse hacia la corteza no van directamente. Recuerden que no hay ninguna vía que vaya directamente a la corteza. Entonces, los núcleos van a llegar al tálamo óptico. Entonces, a nivel del núcleo ventral lateral hay dos zonas, anterior y posterior. Entonces, van a llegar fibras de globo pálido que va a dirigirse hacia la corteza del lóbulo frontal, a las áreas motora primaria y premotora. Y en el núcleo ventral anterior van a llegar fibras provenientes del globo pálido y que se van a dirigir a la corteza del lóbulo frontal, área premotora, motora suplementaria y campo frontal de los ojos. Entonces recuerden que los ganglios basales envían fibras al tálamo óptico a dos núcleos, ¿no? Al núcleo ventral lateral y al núcleo ventral anterior. Y aquí tenemos entonces ventral anterior y ventral lateral. Y este sistema que se forma fuera de la vía piramidal se conoce como el sistema extrapiramidal, ¿no? Hay un circuito córtico lenticular o el córtico putaminal, putamino-palidal, pálido talámico y tálamo cortical. Este es un circuito importante que debe haber sido ya mencionado por el doctor Cosentino, ¿no? Donde todos los estímulos que vienen de la corteza estimulan a el putamen. Y generalmente en el tálamo hay fibras tálamo-corticales también que estimulan, facilitan el movimiento. Pero ¿qué ocurre aquí? Aquí está el tema. El globo pálido envía fibras inhibitorias al tálamo para que disminuya el movimiento. Entonces, hay un circuito directo en el cual las fibras córtico-putaminales reciben información excitatoria, ¿no? Y el putamen envía fibras hacia el globo pálido interno para inhibir. Al inhibir al globo pálido interno, libera el tálamo de tal manera que se facilita. Este es el sistema directo. El sistema indirecto es la vía que llega al putamen, va al globo pálido externo. El globo pálido externo va hacia los grupos nucleares como el núcleo subtalámico de Lewis, y el núcleo subtalámico de Lewis va hacia el globo pálido interno para estimularlo. Al estimularlo, produce la inhibición, que es la vía indirecta, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, son los dos sistemas que se producen, con liberación de glutamato, liberación de acetilcolina, dopamina, entre otras cosas. Entonces, la corteza cerebral y los ganglios basales tienen una íntima relación. Hay mayor aferencia al área 6 que viene del núcleo ventrolateral del tálamo. Y las aferencias para ese núcleo nacen de los ganglios basales. Los ganglios basales en su momento reciben aferencia a la corteza cerebral, particularmente frontal, prefrontal y parietal. Y una de las funciones del circuito parece ser la selección e iniciación de movimientos aprendidos. Entonces, tenemos que en la actividad motora, las áreas motoras cerebrales se nutren de la información especialmente proveniente del tálamo, que a su vez recibe información de los ganglios basales, del cerebelo, de la médula espinal. Toda información llega a la corteza a través del tálamo. Y las áreas corticales envían vías hacia los ganglios basales, al cerebelo, hacia el tronco encefálico y a la médula espinal, ¿no? Entonces, todos ellos van a contribuir a que finalmente llegue el estímulo a las neuronas motoras de la
médula espinal, del tronco encefálico para producir la contracción muscular y el movimiento de los diversos segmentos corporales. Y todos ellos tienen receptores sensoriales propioceptivos que van a enviar la información de regreso, el feedback, para que se vaya modulando, regulando, supervisando, corrigiendo estos actos motores que se realizan. Entonces, este sistema extrapiramidal también considera a núcleos motores del tronco encefálico como son el núcleo rojo, la formación reticular, la oliva vulvar, el núcleo vestibular, los núcleos del techo. Estos núcleos en el tronco encefálico van a formar vías descendentes que llegan a la médula espinal, ¿no? Llamándose fibras reticuloespinales, rubroespinales, tectoespinales, olivoespinales, vestíbuloespinales. Y así como hay vías descendentes, también hay vías ascendentes de la médula, ¿no? Ahí haces espino-olivares, espino-tectales y van a regular la actividad motora. Este sistema extrapiramidal, entonces, tiene como función fundamental dar un sustento en movimientos segmentarios que permitan la vida del individuo, ¿no? Entonces, van a producir conductas típicas de cada especie. Son acciones que permiten mantener con vida a la especie. Por ejemplo, el picoteo, en el caso de las aves, en el caso de la caída, ¿no? Los movimientos que da el gato, por ejemplo, para caer adecuadamente. Entonces, en el tronco se van a dar estos movimientos que permiten la sobrevida del individuo. También entonces hay movimientos para comer, beber, conducta sexual, mantener posturas, mantener la erección del cuerpo, realizar movimientos coordinados de las extremidades, ¿no? Que permitan realizar luego movimientos segmentarios. Entonces, para caminar, nadar, acicalarse la piel y construir nidos, por ejemplo, ¿no? Si ustedes se ponen, observan a un animalito, ¿no? Una rata, cómo se asea, cómo empieza su aseo. Empieza por la cabeza, ¿no? Con sus patitas se acicala la cabeza, el resto del cuerpo y termina en la cola. Igual, cuando nosotros nos bañamos, ¿cómo empezamos nuestro baño? Nos lavamos primero la cabeza, nos lavamos el cuerpo, ¿no? El resto de las extremidades. Entonces, ese esquema es universal, ¿no? Ese esquema de actividad. Entonces, hay actividades, ¿no? Conductas segmentarias universales que se han ido quedando y evidentemente el tronco encefálico es una de las zonas más antiguas, la más antigua después de la médula en estos movimientos. Entonces, el sistema extrapiramidal tiene dos sistemas neurales en paralelo, medial. En el tronco encefálico hay un sistema medial que controla la postura, sistema que integra información visual y vestibular, y uno lateral que es de movimientos específicos y proposicionales, que va dirigido a los músculos distales de extremidades. Tenemos la corteza, ¿no? Y las vías que llegan al tronco, como el haz rubroespinal. Recuerden que, por ejemplo, hay un haz córtico-rubral y un haz rubroespinal, ¿no? Importante. Entonces, estos son los grupos. El núcleo rojo, que envía la fibra rubroespinal, el núcleo del techo, que envía la fibra tectoespinal, el núcleo vestibular, que envía las fibras vestíbulo-mediales y vestíbulo-laterales, ¿no? La formación reticular que envía una información reticuloespinal lateral y medial. Entonces, todos ellos integran la actividad motora y se habla entonces de un sistema lateral y medial. Medial, aquel que permite mantener postura, movimientos segmentarios, y el lateral que va hacia las zonas más distales para los movimientos finos, como es el haz córtico-espinal, ¿no? Cruzado y parte del núcleo rojo. Luego está el nivel cerebeloso. Debemos recordar que el cerebelo contiene
el 10% del volumen encefálico, ¿no? Solamente el 10%, sin embargo, contiene más del 50% de las neuronas, el órgano que tiene mayor cantidad de neuronas. Entonces, los axones de áreas motoras 4 y 6, de áreas somatosensitivas de la circunvolución postcentral, áreas parietales posteriores, se van a proyectar al cerebelo a través de los núcleos del puente. El haz córtico pontocerebeloso tiene 20 millones de axones, 20 veces más que el tracto piramidal. La vía cerebelosa se proyecta al cerebro a través del núcleo ventral lateral del tálamo. El cerebelo entonces instruye la corteza cerebral sobre la dirección, tiempo y fuerza del movimiento. Es un sitio importante de aprendizaje motor. El vérnice cerebeloso envía sus axones a las estructuras del tronco relacionadas con el sistema ventromedial que controla la musculatura axial. Aquí en el cerebelo debemos recordar que hay una distribución somatotópica. El vérnice, ¿no?, es el que tiene que ver con la actividad en el cuerpo, ¿no? Tiene que ver con la somatopía del cuello, hombros, tórax, abdomen y caderas. Y esta es la distribución somatotópica, ¿no? Hacia la zona anterior están los miembros inferiores, hacia la parte posterior está la cabeza. En la zona intermedia, ¿no?, entre el vérnice y los hemisferios cerebelosos, tenemos el control de los músculos de las partes distales de las extremidades, ¿no? Extremidades superiores, extremidades inferiores. Y la zona lateral de los hemisferios cerebelosos está relacionada con la secuencia de los movimientos, con el planteamiento de la secuencia de movimientos de todo el cuerpo y que está en evaluación constante del acto motor, corrigiendo estos movimientos. Miren ustedes esta distribución somatotópica del cerebro. Es una actividad motora, de equilibrio, de postura, fundamentalmente en el vérnice, de coordinación de movimientos en la zona intermedia, ¿no? Y las zonas laterales son para la planificación y el aprendizaje. Entonces, aquí podemos observar el cerebelo, los troncos los núcleos en el tronco encefálico y la médula espinal. Entonces, en el tronco están los núcleos vestibulares, la formación reticular, entre otros, las vías espinales que están llevando información. Y aquí vemos el cerebelo en una corte axial, corte sagital. Vemos cuáles son las vías aferentes al cerebelo, desde la médula espinal, los haces espinocerebelosos, espino cerebeloso, ¿no?, directo, que viene por el pedúnculo cerebeloso inferior hacia la región anterior, ¿no? Luego la oliva inferior, que ingresa fibras, los núcleos vestibulares, que traen información de la posición del cuerpo en el espacio, la cabeza, que va hacia las zonas antiguas del cerebelo, al arquicerebelo, al flóculo y nódulo. Y luego, famoso, los núcleos pontinos. Los núcleos pontinos que se van hacia el lóbulo posterior del cerebelo. Y estos núcleos pontinos, ¿dónde vienen? Viene la inervación de la corteza motora, premotora, el haz frontopontino hacia los núcleos del puente. Hacen sinapsis y esta gran cantidad de fibras que se originan en el puente forman las fibras pontocerebelosas. Y es tal la magnitud que incluso fragmentan el haz córtico espinal, como hemos visto anteriormente, y hacen que el tronco, el puente, tenga esa formación tan gruesa y abultada, con fibras que van en sentido transversal. Las vías que salen del cerebelo, ¿no?,
van a ser vías que van hacia los núcleos vestibulares, a la oliva, ¿no? Fundamentalmente, y fibras que salen hacia la región del tálamo óptico, al núcleo rojo y al tálamo óptico, y del tálamo óptico a la corteza cerebral motora. Aquí vemos la vía descendente de la corteza motora frontal hacia los núcleos del puente y aquí el núcleo pontino hacia el cerebelo. Aquí las fibras provenientes de la médula espinal, las vías espinocerebelosas que llegan hacia la zona del cerebelo y las vías del núcleo vestibular hacia la zona antigua, al flóculo y al nódulo. Entonces, esta vía vestibular recoge la información del oído interno. Los núcleos vestibulares reciben esta información entre el puente y el bulbo, pero son los receptores periféricos del oído interno, ¿no? Del sáculo, utrículo, los conductos semicirculares que envían la señal para intervenir en el equilibrio y se van a relacionar con los núcleos oculomotores, ¿no? Con las vías auditivas. Y el haz espinocerebeloso que llega desde la médula espinal para ver que llegue a los núcleos globoso, emboliforme para actuar en la coordinación de los movimientos. Y el otro sistema, el más importante, es el del aprendizaje motor, que conforma el sistema cerebro-cerebeloso. Este es el núcleo ventral lateral que recibe la información cerebelosa, ¿no? ¿Cómo viene? Por un lado, vemos aquí que en el cerebelo hay grupos nucleares, ¿no? Está el núcleo fastigial, el núcleo del techo, que recibe a las fibras provenientes de los núcleos vestibulares, que tienen que ver con el equilibrio. ¿Y a dónde llega esa información primero? Los núcleos vestibulares llega primero al flóculo y al nódulo, y del flóculo y nódulo a los núcleos fastigiales, y de ahí nuevamente al tronco para integrar la información. La información proveniente de la médula, las fibras espinocerebelosas, van a llegar hacia la corteza del lóbulo anterior y de allí a los núcleos globoso y emboliforme que ven acá. Y desde aquí ha de llegar hacia el núcleo rojo, hacia el núcleo talámico, para permitir la coordinación adecuada. Entonces está el arquicerebelo, el neocerebelo. Finalmente, la vía córtico-pontina de la vía ponto-cerebelosa que llega al lóbulo posterior, del lóbulo posterior al núcleo dentado. Del núcleo dentado, las fibras dentotalámicas van al núcleo ventral lateral y de ahí a la corteza. Entonces, 3 divisiones muy bien establecidas en el cerebelo para una función de equilibrio, de coordinación de movimientos y finalmente de aprendizaje motor. Entonces, la ventaja del cerebelo es que es un sistema que puede ser rehabilitado. La gran cantidad de neuronas de esa posibilidad. Por eso es que todo paciente que tiene problemas cerebelosos tiene que ir a rehabilitación para mejorar. El nivel espinomuscular se origina acá, en la neurona motora alfa, ubicada en el asta anterior de la médula espinal, y desde allí salen los axones que forman la raíz anterior, se une a la raíz posterior varias veces para formar parte de la raíz nerviosa que puede formar los plexos nerviosos, plexo braquial, plexo lumbar, plexo sacro, y finalmente el nervio periférico que se dirige al músculo. Y el nervio periférico va sobre la superficie del músculo, se divide y va a formarse aquí la unión neuromuscular y finalmente la contracción muscular.
Entonces, las neuronas motoras alfa tienen una distribución somatotópica. Están ubicadas hacia la zona medial para inervar a los músculos proximales, hacia la zona lateral a los músculos distales, hacia la zona posterior a los músculos flexores y hacia la zona anterior a los músculos extensores. Esa distribución es importante, entonces. Tenemos el nivel espinomuscular, implica que hay una neurona motora que va a inervar al músculo que puede sufrir un daño, una raíz nerviosa que puede ser comprimida, un plexo nervioso que puede sufrir lesiones, especialmente en caso de radiación, ¿no? O tumores, o muchas veces el cáncer silencioso que da aumento de tamaño de ganglios. El nervio periférico que puede sufrir lesiones por zonas anatómicamente determinadas, como por ejemplo el canal del carpo, el canal epiteliocraniano, debajo de la cabeza del peroné. Entonces hay zonas donde el nervio es más susceptible de ser dañado, en el canal de torsión, o lesiones difusas por enfermedades inflamatorias como el Guillain-Barré, enfermedades metabólicas como la diabetes que pueden producir polineuropatía. Y la placa mioneural. En la placa mioneural se puede dar la unión neuromuscular es una de las sinapsis, es la sinapsis más eficiente que puede existir, porque debe garantizar la inervación del músculo. Entonces, la interrupción del flujo de señal de la neurona motora al músculo se denomina bloqueo neuromuscular. Y ese bloqueo puede ser porque no se libera adecuadamente el neurotransmisor, que se llama bloqueo presináptico, o porque liberado el neurotransmisor no llega adecuadamente al receptor, que es un receptor, ¿no?, colinérgico nicotínico, bloqueo postsináptico. Y hay una serie de patologías, ¿no? El síndrome de Lambert-Eaton, por ejemplo, asociado generalmente a cáncer de células en avena, puede producir entonces un bloqueo presináptico, o la miastenia gravis, que es una enfermedad autoinmune, puede dañar la transmisión a los receptores y va a impedir la contracción muscular. Y luego está el músculo mismo, en el que se pueden dar procesos de depósito, miopatías, alteración del desarrollo del músculo, de las distrofias, o procesos inflamatorios como la polimiositis, ¿no?, o problemas hereditarios como las miopatías mitocondriales. Entonces, esto es lo que deben recordar: la organización, neurona motora, raíz, plexo, nervio periférico, placa mioneural, músculo, y se pueden dar compromiso. ¿Qué brinda el nivel espinomuscular? La neurona motora inferior del asta anterior proporciona trofismo al músculo, da la vida al músculo. Si se muere la neurona, se muere el músculo. Proporciona el tono muscular. Evidentemente, al inervar al músculo, permite el movimiento y la fuerza muscular, los reflejos osteotendinosos y los reflejos medulares. Entonces, Sherrito generó el concepto de unidad motora. ¿Qué es una unidad motora? Una motoneurona alfa inerva fibras musculares, y todas las fibras inervadas por una unidad motora se contraen como respuesta a un potencial de acción en esa neurona. De cada fibra muscular esquelética es inervada por una única motoneurona. Eso se llama la unidad motora. Unidad motora es la neurona motora alfa y el grupo de fibras musculares somáticas inervadas por ella, ¿no? Si muere la neurona, mueren las fibras musculares. Entonces, una unidad motora puede tener a su cargo 150 fibras musculares, por ejemplo. Entonces, todas se contraen y se relajan al mismo tiempo, ¿no? Entonces, cuando el movimiento es muy fino, ¿no?, esto requiere una unidad motora pequeña, o sea, una neurona a cargo de pocas neuronas. Y cuando el movimiento es muy simple, ¿no?, puede tener a cargo una neurona 100, 200, ¿no?, 300, porque
no se requiere un movimiento fino, simplemente de fuerza, ¿no? Entonces, en la mano, por ejemplo, que son movimientos finos, hay 100 fibras musculares a cargo de una neurona. En cambio, en músculos como el bíceps, por ejemplo, son unos 2000 fibras a cargo de una neurona, porque simplemente, ¿qué hace el bíceps? Se contrae, ¿no? Flexión. Pero, por ejemplo, la neurona motora encargada de los oculomotores, por ejemplo, del motor ocular común, ¿no? Se requiere una precisión fina, ¿no? Entonces, allí una neurona motora puede estar a cargo de 3, 4 fibras musculares, porque también se agota. Entonces, fíjense lo importante que es mover los globos oculares de manera precisa para tener la imagen única, ¿no? Una imagen única y no ver doble. Por eso es que unidades motoras pequeñas. Entonces, las neuronas motoras emiten un impulso que origina la contracción muscular y hay diversos tipos de unidades motoras. Estas unidades motoras entonces van a ser unidades motoras fatigables, rápidas, cuando envían 30 centiimpulsos por segundo, motoras lentas de 10 a 20 o resistentes a la fatiga. Depende, entonces, un músculo puede tener diversas concentraciones de unidades motoras dependiendo de la función. Los músculos, por ejemplo, en la región axial, al nivel de la columna vertebral, han de ser unidades motoras lentas o resistentes a la fatiga, porque tienen que estar constantemente estar contraídas para mantener la postura. En cambio, en la mano, ¿no? Se requiere unidades motoras que sean rápidas para manipular los objetos y también se cansan rápido, ¿no? Igual que la de los oculomotores. Están las fibras musculares que son fatigables, las que son resistentes a la fatiga, la neurona motora alfa y el grupo de fibras que es la unidad motora. Y un músculo puede tener diversos tipos de unidades motoras. Y entonces hemos dicho que hay reflejos. ¿Qué es un reflejo? El reflejo es una acción refleja en una respuesta relativamente estereotipada ante un estímulo sensorial específico, estereotipada. Y hemos mencionado entonces que, por ejemplo, ¿no? Podemos tener el golpeteo del martillo sobre un tendón como el tendón del cuádriceps, y siempre que golpeemos esto va a dar una respuesta de extensión porque el estímulo va a generar una señal en la neurona sensitiva y va a dar una respuesta de contracción. Es el reflejo miotático, ¿no? También hay un reflejo de inhibición recíproca. Si yo tengo una contracción, quiero hacer una flexión del antebrazo sobre el brazo, entonces hay una acción de las neuronas intercalares para producir una inhibición en los músculos antagonistas y poder realizar adecuadamente la función. ¿Qué pasa si pisamos una tachuela, no? Entonces, inmediatamente el estímulo doloroso va a generar una señal que va a ingresar a la médula espinal y se va a dirigir a varios segmentos medulares para que se produzca inmediatamente la retirada del miembro inferior que está siendo dañado. Esto se llama el reflejo flexor polisináptico y se da gracias a que la neurona que ingresa sensitiva envía colaterales a varios segmentos para que se produzca esto. Pero cuando retiramos el pie, evidentemente levantamos el pie y el miembro inferior contralateral tiene que resistir todo el peso. Por eso es que cuando recibimos esta señal para flexionar un miembro, las neuronas van a enviar señales a neuronas intercalares que van a cruzar la línea media para producir un estímulo de extensión en el miembro inferior contralateral y un estímulo de inhibición a los flexores para que mantengan el peso corporal. Es lo que se llama el reflejo flexor, el reflejo extensor cruzado, ¿no? Entonces, esto es lo que deben recordar.
Y en las neuronas, en el caso de la inervación, en el caso de la unión neuromuscular, la fibra nerviosa pierde su envoltura de mielina para ubicarse sobre el músculo. Y en el músculo, característicamente, vamos a encontrar que no es una superficie lisa, sino que hay una serie de prominencias y entradas, ¿no? Se forman unas flexosidades que permite que exista una estrecha relación entre la fibra nerviosa y la superficie del músculo. Entonces, en la zona más alta de estas curvaturas están los receptores musculares nicotínicos y también están las enzimas que van a degradar a la acetilcolina. Producido el estímulo, se produce la liberación de la acetilcolina, se une al neurotransmisor y luego, al unirse al neurotransmisor, van a producir cambios en el músculo. Pero esta unión no queda eterna. Apenas se unen, inmediatamente actúa la acetilcolinesterasa para degradar a la acetilcolina y pueda producir la relajación, ¿no? Entonces, en este caso tienen la fibra muscular, los botones terminales y las fosas sinápticas. Entonces, esta es la hendidura y ven ustedes la sinapsis, el músculo y la terminación nerviosa. El tono muscular permite mantener la postura, ahorra energía y suaviza los movimientos, hemos dicho. Y depende de receptores. Los receptores propioceptivos son neuromusculares órganos tendinosos de Golgi que mantienen este estado de semicontracción. Ya hemos hablado, ¿no?, que el órgano tendinoso de Golgi tiene una cápsula donde tenemos fibras de tipo 1B que van a recoger la señal, los cambios de la señal, y el uso neuromuscular, que hay de dos tipos, hemos dicho, y contienen a núcleos, ¿no?, fibrillas motoras inervadas por las fibras gamma, por las neuronas gamma. Y aquí están las fibras que recogen la señal, son de tipo 1A, las más veloces. También hay 1B. Y hemos mencionado la importancia del uso neuromuscular para proteger al músculo. Cuando está alargado, ¿no?, el uso neuromuscular envía la señal, y cuando hay mucha tensión, el tendón de Golgi, el órgano tendinoso de Golgi, envía la señal para mantener la integridad del músculo. Entonces, la actividad motora puede ser una motilidad cinética, donde hay contracciones musculares bruscas, rápidas y breves, son las contracciones clónicas, y estas permiten la traslación, el movimiento de una parte del cuerpo o de todo el cuerpo. Por otro lado está la motilidad estática, postural, que son contracciones musculares lentas y duraderas que producen contracciones tónicas y están relacionadas con el tono muscular que se fija en las extremidades apenas termina la traslación y tiene todo listo para la siguiente acción. Entonces, en la motilidad cinética hay actos voluntarios, ¿no? Y estos, gracias a que hay una representación mental de la acción, están implicadas la corteza cerebral, la vía piramidal, los actos motores involuntarios, donde tenemos el control el sistema extrapiramidal, movimientos reflejos, movimientos automáticos o asociados. Y cuando se examinan los grupos musculares, puede haber examen de la cabeza y cuello, y aquí vamos a ver flexión, extensión, rotación derecha-izquierda, flexión lateral de uno hacia otro lado. Aquí están implicados los nervios espinales, el nervio espinal y las raíces C1 a C4. En el tronco, aquí la persona lo mantenemos sentado y pedimos movimientos de extensión o enderezamiento, flexión anterior, rotación y la flexión lateral. Las fibras, los nervios son T1, T2. En el examen de la región del cinturón escapular y brazo, tenemos en la escápula movimientos de elevación, aducción, movimiento laterocaudal, raíces de C3 a C5, en el hombro abducción, aducción, rotación
hacia afuera, hacia adentro, y las raíces son C4 a C6. En el codo, flexión, extensión, pronación, supinación, raíces C5 a C7, y ahí está implicado el nervio radial. En la muñeca, movimientos de la mano, flexión dorsal, palmar, radial, cubital, raíces C6 a 7, nervios radial y cubital. Y dedos, pulgar, flexión, extensión, oposición, abducción, C8, nervios mediano y cubital. Y en los dedos del segundo al cuarto, flexión dorsal y palmar, abducción, aducción, C7 y C8, son los nervios implicados radial, cubital y mediano. Y en el meñique, flexión, extensión, oposición, abducción, la raíz C8 y los nervios mediano y cubital. En el examen de los grupos musculares, entonces, además tenemos el cinturón ilíaco y pierna, la cadera, movimiento del muslo, están la flexión, extensión, abducción, aducción, rotación externa e interna, enderezamiento del tronco de la posición horizontal, fijación de la pelvis sobre el muslo hacia adelante y lateralmente, raíces L2, L5. En la rodilla, movimientos de las piernas, flexión, extensión, L3 a L5. En el tobillo, movimiento del pie, flexión dorsal, elevación del borde lateral, elevación del borde del pie, flexión plantar, abducción, pronación. Y las raíces de L5 a S1. En los dedos del pie, flexión plantar, flexión ventral, nervios, peroneo y tibial. Entonces, en el examen podemos pedir las maniobras de juramento, ¿no? Miembros superiores, miembros inferiores. En la evaluación distal, producir los movimientos de abducción, aducción en los dedos, flexión del antebrazo sobre el brazo, evaluación proximal de las extremidades sobre una fuerza contraria, movimiento de flexión, movimiento de extensión, igual en los miembros inferiores, movimiento de flexión, extensión, proximal y distal. ¿Qué es lo importante aprender? La valoración de la fuerza muscular. Entonces, la fuerza muscular normal se puntúa como 5, ¿no? Y esto ustedes tienen que aprenderlo bien. Cuando la fuerza está disminuida, se habla de una paresia. Y ahí la graduación puede ser de 4 más cuando es leve. Cuando ustedes examinan y la fuerza muscular vence la gravedad y una fuerza pequeña, ¿no? Hay una fuerza y hay una resistencia considerable a el movimiento opuesto. Pero igual hay una disminución. En cambio, la paresia leve, la fuerza muscular vence la gravedad y además a una pequeña resistencia. En el caso de una fuerza muscular de 3, aquí la fuerza muscular puede vencer por sí misma, ¿no? Articulaciones, puede ser movimientos y vence la gravedad, ¿no? No puede vencer la gravedad, ¿no? Hay movimientos. La paresia de grado intermedio, aquí van a realizar movimientos solamente en una sola posición. Se pueden producir movimientos, pero no vencer la gravedad, ¿no? Grupos musculares. Y la paresia severa de alto grado se puede ver o palpar la tensión del músculo, pero no hay desplazamiento. Y la parálisis cuando hay movimiento. En la coordinación, en los saltos son movimientos segmentarios, existe una coordinación o taxia, debido a que hay movimientos complejos y ahí van a intervenir varios grupos musculares. Hay músculos agonistas que inician y realizan movimientos. Hay músculos sinergistas, ¿no? Donde músculos van a acompañar a los agonistas. Hay antagonistas que hacen movimientos contrarios y hay fijadores que van a permitir que las articulaciones vecinas estén fijas, ¿no? Para realizar el movimiento deseado. En el equilibrio interviene la visión, el sistema vestibular y el sistema propioceptivo. Y en este caso, los movimientos estáticos son, por ejemplo, la prueba de Romberg, poner al paciente de pie,
¿no? Derecho y con los ojos cerrados para ver si mantiene la postura. Y los movimientos cinéticos que son la prueba dedo índice nariz, la prueba dedo-dedo, la prueba de las marionetas, la prueba de rebote de Stewart Holmes y la prueba talón-rodilla. Aquí tenemos la prueba dedo índice nariz. Y en el tono muscular, ver la contracción muscular permanente, involuntaria de grado variable, no fatigante, y que permite realizar un movimiento adecuado. Entonces aquí hay que examinar, palpar el músculo y realizar movimientos pasivos. Entonces, ¿cómo se produce el control? La corteza cerebral, las áreas 4 y 8 de Brodmann, son áreas inhibitorias. El paleocerebelo, permis y flóculo excitan todos los músculos de las cinturas. El neocerebelo es un excitador de los músculos de las extremidades, aunque en menor grado. El sistema paleoestriado, pálido, sustancia gris, es inhibidor. Y el sistema neoestriado, putamen caudado, es facilitador. En la exploración del tono muscular, entonces hay que inspeccionar, palpar, ver la motilidad pasiva, movimientos segmentales de flexión y extensión y pruebas de pasividad. Entonces aquí hay que ver la resistencia a los movimientos o la excesiva pasividad a los movimientos de flexión. Y en la motilidad cinética voluntaria hay que ver la motilidad refleja, la motilidad automática y asociada. Y en la motilidad refleja ver cómo están los reflejos tendinoperiósticos o profundos, el reflejo miotático, percutir tendones musculares para ver la respuesta de contracción. Aquí es conveniente tener al paciente relajado y se pueden usar maniobras distractoras. Y recordar siempre que se examinan los reflejos para ver la integridad del reflejo segmentario, o sea, desde la fibra periférica, la vía aferente, el centro reflexógeno medular, la vía eferente y el ejecutor. Por lo tanto, si uno hace el reflejo bicipital es para ver el nivel C5, C6. El estilo radial C5, C6, tricipital C6, C7, patelar L3, L4, aquileo L5, S1. Y la práctica hace al experto, ¿ok? Que es practicar varias veces esto para lograr la experticia, ¿no? Muy bien, esto ya lo hemos visto. El reflejo bicipital, el reflejo tricipital, ¿no? El reflejo plantar, el reflejo rotuliano. ¿Y cómo se puntúa? Cuando no hay reflejo, 0. Cuando hay un reflejo disminuido, ¿no? Se aprecia solamente a la palpación o es muy leve, 1, una cruz. Cuando el reflejo es normal, produce desplazamiento, 2. Cuando es un reflejo hiperactivo, 3. Y cuando es demasiado hiperactivo, ¿no? Como el clonus, se habla de 4. Y es la forma como se esquematiza. La motilidad refleja cutáneo superficial, el reflejo corneal, el reflejo faríngeo, reflejos abdominales, cremastérico, anal y plantar. Muy bien. Entonces, hasta aquí lo que corresponde, no sé si todavía están vivos, ¿no? Hemos visto entonces la organización sensitiva, motora, y también en el caso de la motilidad es importante ver la utilidad, ¿no? La evaluación. Y por eso he visto un poco más importante ampliar esto. Muy bien. Entonces, hemos desarrollado lo que corresponde a motilidad, sensibilidad. Algunas cosas nos quedan todavía. Veríamos, y ustedes me dicen que otro día podríamos ampliar estos dos, ¿no? ¿Están todavía? Veo que muchos ya se han ido. Hola. Sí, profesora. Hola. Sí, doctora. Entonces, usted revisa, ¿ya? Pero ya, por ejemplo, tienen evaluación de motilidad. Sería bueno en un momento de la clase practicarlo, pero lean primero bien para practicar y ver cómo pueden hacerlo mejor. Bien, hasta luego entonces. Buenos días todavía y nos vemos en clase. Hasta luego.
Gracias, doctora. Gracias, doctora.